Soy Piedad Soriano y pertenezco al Departamento de Medios Tecnológicos y estamos detrás de todo el sistema informático que podemos llevar desde el centro, ¿vale? Todo está supervisado por Consellería y nosotros podemos hacer una parte. Entonces, no todas las circunstancias las podemos solucionar. Si hay algo que no podemos solucionar, pues nos ponemos en contacto con el SAI, que es el que nos asiste, y ya solucionar el problema en concreto que tenga el alumno o el profesor, ¿vale? Bueno, empezamos por lo que es la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? ¿Vale? Es cuando un alumno se registra en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, desde primero de infantil, pasando por primaria, la ESO, bachiller, ciclos formativos, cualquier estudio que se realice dentro de Consellería de Educación, nos va a proporcionar una identidad digital que permanecerá asociada a nosotros a lo largo de todo el sistema educativo. Entonces, ya desde primero de infantil se les crea una identidad digital, ¿vale? ¿Qué es la identidad digital? Pues eso es un usuario que se nos da para tener un acceso tanto a nuestro correo electrónico como a las herramientas asociadas, así como a las plataformas digitales. Y eso se da tanto para alumnado como para profesorado, ¿vale? La identidad digital, bueno, pues fue un convenio que tuvo Consellería con Microsoft, con lo cual tenemos todas las herramientas de Microsoft para que podamos utilizarlos, ¿vale? Entonces, la identidad digital, como dice aquí, pues es un conjunto de caracteres que identifican tanto a docentes como a los no docentes y también al alumnado. Con la identidad digital tenemos acceso, según nuestro rol, por decirlo así, dentro del sistema educativo, a todas estas plataformas que tiene Consellería. Como profesorado accedemos a unas y como alumnado pues accedemos a otras, ¿vale? Como alumnado es importante que sepáis, por ejemplo, que el acceso a aules de momento no es con la identidad digital, ahora os explicaré, pero se prevé que en el futuro sea todo a través de la identidad digital, ¿vale? Podemos acceder a lo que se llama web familia y dentro de los centros que ya tengan instalado la wifi, pues podemos también conectarnos a la wifi. El resto de herramientas pues ya es para profesores, o sea, para profesorado o trabajadores que no sean, como por ejemplo, que no sean profesores, como por ejemplo los administrativos. Pues bien, si hay alguna incidencia, ¿vale? Pues nos las consultáis en realidad a nosotros, pero si es con la identidad digital porque hay algún problema, también podéis escribir al site, ¿sí? Entonces, el inicio de todo, para todos los que seáis nuevos en estos estudios o no hayáis tenido nunca la identidad digital, porque estamos desde hace unos 4 años con el tema de la identidad digital, a lo mejor no sabéis cómo funciona, ¿cómo empezamos? ¿Vale? Bueno, en un principio, cuando vosotros traéis la matrícula y en administración registran todos los datos vuestros, los registran en Ítaca. Esa plataforma lo que luego hace es enviar un correo electrónico, no es automático, o sea, no es nada más introducir los datos, sino que lleva un proceso y os manda un correo electrónico de este tipo, ¿vale? Donde os dice cómo acceder a web familia, ¿vale? Les pone el enlace y también os pone la contraseña que os da inicial. El usuario sería vuestro DNI o el documento que hayáis utilizado para registraros, en el caso de extranjeros. Entonces, accedéis ahí y esa contraseña. Algunos alumnos nos han escrito que esa contraseña inicial no funcionaba. Pues bien, si no funciona, hay un enlace en web familia, el típico enlace de he olvidado la contraseña, en el que introduciréis o bien vuestro DNI con letra o bien vuestro correo electrónico y os envía de nuevo este correo electrónico con una nueva contraseña.
¿Qué obtenemos con esto? Accedemos a lo que se llama la plataforma web familia, que igual conocéis algunos porque ya la hayáis utilizado en vuestro caso o porque tenéis hijos. En ella podéis encontrar todo lo relacionado con vuestras calificaciones, vuestros horarios, el tutor, el tutor que tenéis, el profesorado asignado, etc. Y tenéis estos datos, ¿vale?, personales en el que se refleja, por un lado, el NIA, que es un dato importante porque lo necesitaréis luego. El NIA es un número de identificación del alumno y es único para cada uno de vosotros. Os pone también el NIE y vuestra fecha de nacimiento. Os tenéis que fijar que está todo correcto. Algún alumno nos ha escrito que tenía la fecha de nacimiento mal. Puede haber sido un error al transcribir de secretaría. Y luego abajo pues tenéis lo que es el acceso con la identidad digital. Si tenéis hijos lo tendréis en pestañas y podéis consultar la identidad digital de vuestros hijos. Bueno, pues tenéis por un lado el correo electrónico, que es un identificador en el que por regla general está compuesto de las 3 primeras letras del nombre, 3 primeras letras del apellido y 3 primeras letras del segundo apellido. @alu.edu.gva.es, ¿vale? Y una clave de recuperación en el caso de que os olvidéis de la contraseña y una contraseña inicial, que es recomendable cuando la utilicéis, luego la cambiéis. Y esto es para acceder al Office, ¿vale?, a vuestro correo electrónico y a vuestro paquete Office online. Fijaros que aquí abajo pone cambiar contraseña. Es un enlace para que podáis cambiar la contraseña. Al cambiar la contraseña, luego lo veréis, os pide una serie de campos y uno de ellos es introducir la clave de recuperación, que la tenéis aquí, ¿vale? Pues bueno, luego contestaré a las preguntas que me estáis poniendo, ¿vale? Bueno, luego podéis comprobar aquí lo que tenéis, pues la información que se os ofrece desde Web Familia, ¿vale?, que son las asignaturas en las que estáis inscritos, que eso también lo podréis comprobar por si hubiese algún error. Las calificaciones, cuando el profesorado os dé la nota, os ponga la nota, se verá reflejada ahí. Esa sí que es la oficial. Lo digo porque si en Aules os han dicho, o sea, si el profesor ha dicho que tenéis una nota, pero en cualificación sale una diferente, entonces tendréis que avisar. No suele ocurrir, pero si alguna vez veis que no concuerda lo que os ha dicho el profesor con la calificación, porque este es el boletín de notas que quedará registrado en la plataforma de consellería. No es algo que ocurra, pero bueno, puede que alguna vez haya algún fallo. Bueno, este sería uno real, ¿vale?, que con un NIA, donde aparece ¿veis?, el nombre, el código de la identidad digital con la clave de recuperación y la contraseña inicial. Y bueno, este sería, ¿vale? Aquí os dejaré la presentación y aquí pues tendréis más información, ¿vale? No la voy a mostrar ahora. Pues bueno, luego a la identidad digital, que es esta de aquí, es la mía personal, Piesomón, Piesormón, como he dicho. Como veis, está formada por las 3 primeras letras del nombre, las 3 primeras del apellido, las 3 primeras del segundo apellido. Ese es como alumna. Como profesor tengo otra, o sea, tengo 2 identidades digitales, una como profesora y otra como alumna, ¿vale? Accedemos a esta web, ¿vale? Si queréis, si alguno de vosotros tiene esos datos, los puede ir comprobando. Aquí accedéis a esta web, a www.office.com, y hay que autenticarse con las credenciales, ¿vale? Escribís la contraseña, como veis, aquí el entorno tiene un entorno de un color grisáceo, pero cuando ya meto mi identidad digital pasa a un entorno que es de la consellería, es amarillo, con lo cual si no os aparece en amarillo es porque seguramente hayáis puesto mal el correo electrónico. Fijaros que abajo tenéis las opciones de si habéis olvidado la contraseña, donde se os pedirá el código de recuperación, y quiero cambiar la contraseña. En caso de que queráis perdona, creo que ha habido un corte. Bueno, en caso de que queráis cambiar la contraseña, iríais a este enlace, ¿vale? Y este sería el entorno al que entraréis
la primera vez está vacío, pero poco a poco se os irá llenando de documentos o vídeos, etcétera, que vayáis utilizando. Aquí aparecerá el contenido reciente. Y fijaros que aquí arriba a la izquierda hay 9 puntitos. Ese es el menú principal, ¿vale? El menú para acceder a todas las aplicaciones de Office. Como veis, tenéis el Excel, PowerPoint, el Word y tenéis muchísimas más. Normalmente usaréis esas 3. Fijaros, ¿veis? Aquí tenéis pues, para acceder al entorno Microsoft 365, el Outlook sería el correo, OneDrive sería vuestras carpetas y ficheros en la nube, vuestros personales, luego pues la aplicación Word, la aplicación Excel, PowerPoint, OneNote para notas y luego tenéis el SharePoint, ¿vale? Que es un entorno donde intercambiáis, también es muy similar al OneDrive, son carpetas y ficheros también, pero compartidos. Y luego tenéis la aplicación Teams, que es donde os comunicaréis también con el profesorado, ¿vale? Y el Sway, pues que también es uno de presentaciones más visuales. Luego, pues podríais investigar un poco, pues, qué aplicaciones tenéis y ir navegando para ir familiarizándoos con el entorno, ¿eh? Pero es bastante intuitivo. Fijaros, estas son las pantallas de cambio y recuperación de contraseña, ¿vale? Aquí, si queremos cambiar la contraseña, os pongo el enlace, ¿vale? O recordar la contraseña y os aparecería este cuadro donde tenéis que introducir una serie de datos, como puede ser, aparte del código de recuperación, la fecha de nacimiento y el CAPTCHA, ¿vale? Eso es para que veáis que se realiza así. Y luego, pues ya un poco un repaso de lo que es el Office. Tenemos lo que es Aules, ¿vale? Una cosa que os quiero decir también de aquí de Office, fijaros que aquí arriba a la derecha está mi identidad, o sea, mi perfil, ¿vale? Fijaros que no he puesto foto. Es recomendable que pongáis una foto vuestra actual, ¿vale? Para que a la hora de mandarnos correos, como no tenemos, aparte de las tutorías que hacéis, pues no hay mucho contacto visual, pues cuando hablemos con un alumno o nos escribamos con un alumno, hacernos idea de quién es, ¿vale? Para que sea más personalizado. Lo mismo que en Aules, ¿vale? Pues paso al tema de Aules, ¿vale? Para acceder, bueno, Aules, no sé si los que no lo conozcáis muy bien, es la plataforma educativa de e-learning, ¿vale? Para acceder a los contenidos que os ponga el profesorado, también los ejercicios y tareas que tenéis que os ponga y también para que podáis entregarlas y luego pues también mucha más información. Como veis existen varios, lo llaman sabores, desde infantil hasta FP, Escuela Oficial de Idiomas, y luego tenemos una parte de formación del profesorado. Y aquí en rojo os he puesto el que es a distancia, ¿vale? Este sería el enlace Aules y veríamos estos cuadraditos de colores. Nosotros iríamos al gris, al que pone a distancia. Aquí nos aparece el usuario y la contraseña. El usuario sería vuestro NIA. Acordaros que en Web Familia os daba el número de NIA, ¿vale? Os habéis tenido que recibir también un correo en el momento que os matriculan, un correo de aquí del CEF en donde os dicen el número de NIA, porque así, aunque tardasen muchos días en escribiros desde Web Familia, solo con el NIA, con el número de NIA ya podríais acceder a Aules y podríais empezar. ¿Por qué? Porque el correo inicial, o sea, perdón, el correo no, la contraseña inicial es una combinación de caracteres que os lo explica en la misma página. La combinación sería, para crear la contraseña de acceso por primera vez, serían las 3 primeras letras en minúscula de vuestro primer apellido y luego vuestra fecha de nacimiento en formato día a día, mes,
año a año, es decir, 2 dígitos para cada uno. Es decir, si es una persona que es del 3 de octubre del 2003, pues sería 031003. Y delante tendría los 3 dígitos del primer apellido. Entonces usaríamos el NIA y esa contraseña inicial. Entonces tendríamos que entrar en un entorno, aquí os recuerdo para que aquí arriba tenéis el NIA. Yo, por ejemplo, pues entraría así. Si yo entro a Aules, ¿vale? Accederíamos a Aules, ¿veis? Tenemos esto. Aquí tenemos información, si tenemos duda, iríamos a distancia. Vale, entraríamos en Aules y veríamos nuestro aula virtual. En principio deberíamos de verlo así, ¿vale? Arriba tenemos información y bajo nuestras aulas virtuales, ¿vale? Yo estoy inscrita en alemán A1 y veo solo mi aula virtual. En caso de que no veáis todas vuestras aulas, comprobar que aquí debajo de resumen de los cursos ponga todos, ¿vale? Porque a veces lo tenemos en otra opción y se quedan ocultos porque a lo mejor ponemos los más visualizados. Entonces os aparece uno o ninguno y comentáis el error y a lo mejor simplemente es porque no lo estáis teniendo donde toca. Y por otro lado, veis, aquí arriba tenemos el perfil, ¿vale? Lo que os he comentado también de lo que es el perfil de Office, pero aquí sería de Aules, donde tendríamos que cambiar nuestros datos. En este caso, la dirección electrónica os recomendamos que siempre sea la del centro. Esta. Y una vez cambiemos, os quiero recordar que cuando cambiéis la dirección de correo electrónico, sí, os tiene que aparecer un letrerito bajo que lo que os indica es que os ha enviado un correo electrónico para confirmar el cambio. Si no confirmáis el cambio, en un par de días vuelve a estar el correo anterior, ¿vale? Se recomienda para que no mezcléis el correo electrónico personal con el del centro. Y sería interesante pues, que pusierais una breve descripción vuestra, ¿vale? Eso sí que estaría bien que pusierais pues, para conoceros un poco, ¿vale? Pues bien, también aquí abajo pondríais una foto vuestra. Tiene que ser una foto lo más actualizada posible para que se os reconozca. Una foto de DNI, con esa valdría. Fijaros que también podemos en perfil, aquí, en editar el perfil, ¿vale? Para editar esos datos. Y luego un poco pues recorrer lo que es el aula virtual y la plataforma para un poco familiarizaros. Y luego, por último, ya casi acabando, deciros que todas las aulas virtuales es importante que visualicéis la cabecera, ¿veis? La cabecera tiene información sobre ese estudio en concreto. Por un lado, si pulsamos en profesorado, veremos quién es el profesorado encargado de esa asignatura o puede haber más de un profesor. Si pulsamos en horario, veremos el horario de las tutorías, tanto colectivas como individuales, las TCs y las TIs. Entonces aparecen el horario del profesor, las tutorías, cuándo son las evaluaciones, los exámenes, estará ya puesto ahí, y unas orientaciones, donde estará la guía del alumno y mucha información, ¿vale? Aquí os he dejado enlaces a videotutoriales, ¿vale? Videotutoriales que son interesantes que os vayáis mirando poco a poco, como el uso básico del correo electrónico, donde se os da unas ayudas, ¿vale? Son videotutoriales cortos y os explica un funcionamiento básico del correo electrónico, cómo enviar un correo electrónico correctamente o modificar el perfil, etcétera. Son bastante interesantes que os lo veáis poco a poco cuando podáis, claro. Y esto os ayuda bastante. Por otro lado, deciros
que en la página web del CEE, ¿vale? Aquí en acceso al aula virtual tenéis más información, ¿vale?, de cómo acceder al aula virtual. Esto lo vamos a quitar porque el formulario para consultar el NIA no lo vamos a poner, ¿vale? No está en funcionamiento, no lo hemos quitado aún. Y luego tenéis un video tutorial de acceso a aules, son cortitos, ¿vale? Este es 1 minuto 26 y esto os indica todo el proceso que os he comentado, ¿vale? Desde Web Familia, cómo consultar vuestra identidad digital, cómo entrar a Office y cómo entrar a Aules. Ya os comento que en Aules se entra por el NIA, pero desde Consellería están trabajando para que en un futuro no muy lejano se entre por identidad digital y así sea todo, sabiendo pues una identidad digital y una contraseña y no estar cambiando, ¿vale? Pues eso. Con esto ya tenéis la información para el acceso a las dos plataformas más importantes, bueno, las tres, Web Familia, el Office y Aules. El NIA ya os he comentado, lo conseguís. Se os manda un correo electrónico en cuanto se os registren. Tener en cuenta, dar un margen de una semana más o menos desde que habéis hecho la matrícula para que os envíen el correo electrónico. Si ese correo electrónico no lo recibís, pero sí que recibís el de Web Familia, pues consultáis en Web Familia. Si seguís teniendo problemas, podéis escribirnos, ¿vale? Ahora os comento dónde. Nos podéis escribir con una incidencia al 46025.799 .ceti, ¿vale? @edu.gva.es. Ese sería el correo si tenéis problemas y si tenéis contacto con vuestros tutores, ¿vale? O con algún profesor, hacerlo a través del profesor, porque normalmente os solucionarán bastantes dudas. Si tenéis problemas con el acceso o porque no veis unas aulas, ya nos podéis escribir a ese correo electrónico, ¿vale? El NIA os lo tienen que enviar o bien recuperarlo desde Web Familia. Vale, sí, una pregunta que es que les han enviado desde Web Familia el enlace para que ingrese la contraseña, pero sale que es incorrecta. Eso ha pasado algunas veces. He dado a olvidar contraseña y pongo en mi caso pasaporte. Vale, ha puesto el pasaporte y el correo electrónico. Poner una de las dos cosas solo, ¿vale? Desde Web Familia, fijaros. Esto ha ocurrido varias ocasiones. Fijaros, si al introducir el usuario y la contraseña os dice que hay un error, le dais a olvidar contraseña. Y bien, o ponéis el usuario, que el usuario es el identificador con el que os habéis matriculado, bien el NIF, que es el DNI más la letra, o bien con el pasaporte o el NIE, ¿vale? Y si no, probáis con el correo electrónico, uno de los dos. Y al enviar, ¿vale? Recibiréis un correo electrónico con una nueva contraseña, ¿eh? Entonces, con eso deberíais de poder funcionar. Si no, escribid, por favor, al profesorado o al tutor y ver qué pasa, ¿vale? Porque tiene que ser un error. Ahí en Web Familia nosotros no podemos hacer mucho más que escribir al site, ¿vale? Porque ahí no tenemos nosotros poder para poder consultar algo más. En Aules sí que tenemos más margen, ¿eh? Sí, necesitáis acceder a los dos sitios. El Office es el correo electrónico y las herramientas para realizar trabajos, pues bien un Word o bueno, un documento de Word, un documento en PowerPoint e incluso compartir carpetas y ficheros. Si accedo al Office,
con mi usuario, como estoy registrada, ¿vale? Pues aquí puedo acceder, por ejemplo, al OneDrive, ¿vale? Y yo aquí tengo pues mis carpetas o mis ficheros, etcétera, ¿vale? Donde vosotros como alumnos podéis guardar vuestros trabajos, por ejemplo. Y luego, pues fijaros que aquí tenéis pues 3 puntitos y es pues para compartir, copiar el enlace, ¿vale? Que será el que le enviéis o bien a un profesor o bien a los compañeros o lo que toque. Aquí os organizáis por carpetas y dentro de las carpetas guardáis los documentos que necesitéis, ¿vale? No sé, aquí tengo, por ejemplo, grabaciones, pues aquí tengo ¿vale? unos vídeos. Pues estos vídeos, si los quiero compartir con alguien, pues le doy aquí a la flechita y lo puedo compartir de manera que puedan editar o solamente puedan visualizar y pondría aquí las personas, ¿vale? A quien con quien quiero compartir, en este caso, este vídeo. Lo mismo para documentos o para cualquier otro tipo de archivo. Y para leer los correos que os envíe el profesorado, claro, si habéis puesto este correo de contacto. Y luego en Portal Edu se refiere a Aules, ¿vale? En Aules también lleva Portal Edu, no hace falta. El Portal Edu es la página web del centro donde pues ahí se ponen pues normalmente las últimas noticias. Pero un segundito que es que me tapa aquí Entonces, si yo accedo a la página web del centro, ¿vale? Aquí tendré pues noticias, el inicio de las clases, las últimas noticias que se vayan poniendo en el centro, ¿vale? Con las de bienvenida, etcétera, ¿vale? Aquí para información varia. Correo electrónico también tendríamos aquí, ¿vale? Pues para acceder a nuestro correo electrónico, etcétera. Que no es necesario, pero de vez en cuando consultarlo. Si no ha llegado el correo y no hace mucho que entregasteis, son las preguntas más recurrentes, ¿vale? No ha llegado el correo ni con el NIA ni con Web Familia. Pues si no hace mucho que entregasteis la matrícula, es por eso, porque aún no se ha llegado a registrar. Si se ha registrado, aún tardará un poquito, no mucho. Yo intento entrar en el enlace de www.office.com y no me accede, se me cierra el buscador, ¿vale? Pues eso igual es un problema del navegador en el que estás utilizando. Intenta utilizar otro navegador a ver qué pasa. Eso ya será un problema del ordenador, pues es una página web a que tenemos acceso todos. No podemos hacer más. Estoy en Ítaca, pero no sé cómo se llega a esta nueva plataforma. Si has entrado a Web Familia, podrás consultar tus datos, como he comentado en la presentación, en la que podéis consultar. Aquí, ¿veis? Tanto el NIA como la identidad digital. Copio y pego el correo que pone la Web Familia para intentar iniciar sesión en Microsoft. Me dice que no existe. Tener cuidado de no poner un espacio al final, a ver si es por eso. Acordaos de poner todo @alueducva.es y si aún así hay un error, no os aparece lo que os he dicho, no os aparece siquiera el entorno este más amarillo, ¿vale? Eso quiere decir que estáis dentro de Consellería, pues a ver qué error puede ser y nos lo hacéis llegar. Para tener acceso a Web Familia hay que solicitarlo con un impreso en el centro presencialmente. Eso es lo que pone, me parece algo farragoso. Vale, sí, en un centro ordinario, en un centro presencial, hay que solicitarlo, ¿vale? Pero aquí se ha hecho por defecto a todos, ¿vale? De oficio. Entonces, en el momento se os matricule, también se os dará de alta en Web Familia. Claro, en un centro a distancia, claro, es farragoso. Por eso lo han hecho que sea automático para todos. Entonces, en principio a todos os tiene que llegar. Varias preguntas de lo mismo, de que no os ha llegado el correo, ¿vale? Entonces, recopilemos, es entrar en Web Familia, ver la identidad digital y ver el NIA,
Y después de eso ya podéis entrar en entorno Office y en entorno Aules. Si hay algún problema, hablar con el tutor o algún profesor y estos nos remitirán si es necesario, si nos pueden ayudar, nos lo remitirán a nosotros. Si hay algún problema más grave y no sabéis a quién dirigiros, nos podéis escribir e intentaremos solucionarlo, ¿vale? Pero sí puede ser, sobre todo, a través de vuestro tutor o un profesor, porque ellos seguramente os puedan resolver muchas de las dudas que nos llegan. Si no recibís el correo y ha pasado ya muchos días, entonces nos decís, ¿vale? Las clases son en Aules, ¿vale? Me preguntan, ¿en qué plataforma podremos seguir las clases online? ¿Webfamilia, Microsoft o Aules a distancia? ¿Podéis dejarlo claro? Vale, Aules. Aules son las clases virtuales, ¿vale? Ahí es donde, igual ya tenía clara la duda, pero bueno, en Aules es donde accedemos, lo que os he mostrado, el aula virtual, ¿vale? Donde está a distancia, donde accederéis con el NIA y la contraseña, donde accederéis a vuestras aulas virtuales. Aquí tengo una que es la de alemán A1 y ahí tendréis todas. Y dentro se os informará, bueno, aparte del perfil, dentro se os colgarán todos los materiales, todas las tareas que tengáis que hacer, etcétera. Cada estudio pues tiene su forma más o menos de trabajar, pero básicamente la estructura es muy parecida en todas. La parte de arriba es importante que os la miréis, el encabezado, donde tenéis información importante para la asignatura. Y ya iréis y el tutor os irá explicando cómo funciona. ¿Cuál es la contraseña para entrar en el Office? ¿Vale? La contraseña para entrar en el Office, lo que os he comentado antes de Webfamilia. Eso sí que lo tenéis que saber desde Webfamilia. En Webfamilia, en vuestro perfil, ¿vale? Aparte del mío, abajo tenéis el correo electrónico y lo último, la contraseña. Ahí tendréis la contraseña. Vale, y yo estoy en Webfamilia. ¿Cómo accedo a lo de Office y a las grabaciones de las clases? Las grabaciones de las clases las dejan en el propio aula virtual, ¿vale? Ya os lo irá diciendo cada uno de los profesores, pero el enlace está en el mismo aula virtual una vez ya han hecho la sesión, pues normalmente al día siguiente ya la cuelgan. Alguien dice que no le funciona la contraseña inicial de Aules. La contraseña inicial de Aules es la que pone aquí. Si no funciona, puede ser que estéis metiendo algo mal. Es posible que haya problemas con personas que tengan caracteres especiales como la ñ o la c trencada, o igual tienen un apellido de 2 letras. Necesita el espacio. Entonces, que se pongan en contacto con el tutor, ¿vale? Que les dirá la contraseña, porque puede consultar la contraseña inicial y os puede decir qué problema hay. O puede ser que si sois antiguos alumnos lo hubieseis cambiado en su día, no lo sé. Si habéis estado en otros estudios, es posible que la hayáis cambiado. Es obligatorio cambiar de contraseña, es muy recomendable cambiar la contraseña. Además, las contraseñas que os dan, la de Aules es muy sencilla y os la pueden averiguar, entonces mejor que la cambiéis, es muy recomendable. Vale, yo llevo varios días que me descargue la app de Webfamilia y estoy intentando acceder desde el móvil, pero todo el rato dice que no se puede conectar con el servidor. ¿Sabéis si hay algún problema de acceso de la app? Yo tengo la app instalada y no hay ningún problema. Desinstalarla y volverla a instalar a ver si es algo del móvil. ¿Qué usuario ponemos para Webfamilia? El usuario de Webfamilia es vuestro NIF o vuestro documento de identificación, el que hayáis utilizado para matricularos. Las lecturas y trabajos a entregar se hace a través de aulas, sí. ¿Vale? El profesor os dirá qué apartados son de entregas, se verá enseguida. Eso en los primeros días veréis cómo es el aula y os daréis cuenta cuáles son las de entregas. Si no, le preguntáis al tutor si hay algo para entregar y os dirá. ¿Vale? Hay un apartado que pone compensar una tasca, ¿vale? Agregar una tarea en cada asignatura, ¿vale? Hola, ¿cuándo empiezan las clases? Y por otro lado, si ya tenemos Excel.
PowerPoint y Word en el PC, hay que descargarse el paquete igualmente desde Microsoft Office 360. No, porque cuando cuando hagáis un trabajo con el Word, tenéis dos opciones: si lo entregáis como fichero Word o bien os lo subís a vuestro OneDrive y lo compartís. Hola, supongo cuando os sale error al intentar acceder al web familia es porque no se nos ha dado de alta. Yo no he recibido ningún email de consellería aún. ¿Y tardará unos días? Sí, puede que tarde unos días. Aunque tengamos acceso a Aules, pero no a web familia, gracias. Sí, no os preocupéis, hemos recibido un montón de este tipo de consultas y cuando hemos contestado ya habían tenido acceso. Es cuestión de un par de días, no más. Si estáis registrados, es decir, si ya tenéis ENIA, estáis registrados, no tardan más de un par de días, más o menos, ¿vale? En mandar el correo desde web familia. ¿Vale? El vídeo ya os diremos dónde se cuelga. ¿En qué parte de web Aules podemos ver enlaces a los videotutoriales? Los videotutoriales de cada asignatura en su aula en concreto. No sé si se refiere a eso. Yo sí que puedo acceder al aula virtual, pero no me deja visualizar el curso al que estoy matriculado, ni tampoco me deja modificar mi perfil para poner foto y demás. Modificar el perfil sí que debes de poder. Igual es que no lo estás haciendo donde toca. Y si no puedes visualizar el curso, coméntalo con el tutor, ¿vale? O el profesor de ese curso, si sabes quién es y tienes su correo, a ver qué pasa, ¿vale? Yo te he preguntado por el GVA. Es imposible cambiarla, poniendo la fecha, el código y todo. Me da error en bucle y el año pasado no tuve problema. ¿Te refieres a cambiar la contraseña en el Office? Pues no debería dar problema. En el Office, si queremos cambiar la contraseña, ¿vale? O bien es el enlace que se os proporciona en Web Familia o, como os he dicho, desde esa página web. Entonces tenéis que introducir la fecha de nacimiento. Si os da errores, comprobar en Web Familia si la fecha de nacimiento es correcta. Hemos tenido un caso de un montón de alumnos, de muchísimos alumnos que se han registrado. Uno ha tenido un problema de que creo que era el día 5 y su fecha del día 6. Entonces se ha rectificado y ya está. ¿Vale? Entonces es consultarlo. Entonces aquí, si os lo puedo enseñar. ¿Vale? Aquí voy a cambiar la megua contraseña, ¿vale? Restablir contraseña, ¿ves? Y me aparece, tendría que volver a introducir. Esta es la mía de profesor, pero da lo mismo, profesor o alumno. Aquí el CAPTCHA, cuidado que el CAPTCHA a veces nos equivocamos, porque a veces no sabemos si es mayúscula o minúscula, nuestra fecha de nacimiento y el código de recuperación que nos aparece en Web Familia. ¿Vale? Si eso no funciona, pues mirar en Web Familia si los datos están correctos, que es lo único ya que se me ocurre, y si no ya sería poner una incidencia en el SAI de Consellería. Una vez cambiada la contraseña de identidad digital, ¿cómo accedemos? Pues igual, pero con esa contraseña en Office, ¿vale? Con la nueva contraseña. ¿Vale? Pues nada, para acceder a la clase en directo os dejarán el enlace y la fecha y la hora en la que se producirá la clase en directo. Si es la clase de vuestra aula virtual a lo que te refieres, os dejarán el enlace como os hemos dejado el enlace. Pues nada, espero que todas vuestras dudas estén resueltas y si no, comentárselo al tutor. El tutor, si os puede ayudar, os ayudará y si no, nos consultará a nosotros. Y si por último no puede ser, nos enviáis un correo electrónico y ya intentaremos ayudaros todo lo posible, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y nada, que vaya bien todo. ¿Vale? Nos vemos.